que decir que Alberto Fernández dijo hoy en una entrevista de Wall Street Journal que Argentina está en un default virtual. Profundizó en la entrevista de hoy la línea que traía el comunicado del pasado lunes después del encuentro con el Fondo, en el que el Frente de Todos plantó una posición realmente muy dura, casi incendiaria en términos de lo que venía hasta acá siendo la relación con el Fondo Internacional, cuando dijo que la responsabilidad de lo que está pasando en la Argentina tiene que ver no solo con lo que decide el gobierno, sino básicamente que esta responsabilidad es compartida con el Fondo Monetario Internacional. Dijo además que le han prestado la plata a un gastador compulsivo, obviamente se refiere a Macri. Esto en un contexto además donde el dólar hoy cerró a 62 pesos. O sea, el Banco Central sigue gastando divisas y sigue sin poder dominar el dólar. Pero, a ver, tengamos en cuenta que el Wall Street Journal no es cualquier diario, es el diario por antonomasia que se lee justamente en Wall Street. Y además, fíjense cómo es la movida, porque Macri y el gobierno intenta decir que hay corresponsabilidad de Alberto, en tanto ganador de las PASO, con sus declaraciones por la situación actual del precio del dólar y el tembladeral en los mercados. ¿Alberto qué hace? Dice, no, yo no, es Macri con el Fondo Monetario, va más, o sea, dice, bueno, los que armaron este escenario son ellos dos, no yo. Hay que decir que está concluyendo una semana donde se produjo un verdadero tembladeral financiero, que arranca con aquel comunicado, pero que después va en un increscendo que culmina en un viernes que fue absolutamente caliente en los bancos. El riesgo país llegó a lo más alto en esta etapa, 2.536 puntos básicos. Ayer estaba en 2.200. ¿Qué fue lo que pasó? La calificación. Dos calificadores de riesgo, Standard & Poor's y Fitch, consideran que la Argentina está en default selectivo, o sea que parte de la deuda nacional está comprometida y no va a ser pagada. Bueno, así nos está percibiendo el mundo. La venta de reservas del día de hoy alcanzó los 396 millones de dólares. Hay que decir que también en los bancos hubo gente que fue a extraer sus depósitos en dólares. Los depósitos en dólares hoy estaban requeridos por los ahorristas, un trámite que se hizo complicado, según los bancos, en relación a la logística, porque obviamente los bancos no tienen las reservas físicamente en el lugar, las tienen que pedir, fue mucha gente. Hay encaje por lo menos la mitad de... La escena más común hoy en los bancos era una nueva cola de gente intentando entrar a sus cajas de seguridad. O sea, los que tienen caja de seguridad, había cola. Habitualmente las cajas de seguridad, cuando van, no sé qué pasa en tu banco, bueno, ve que haya cola, que vaya por la caja de seguridad, ve la cola de la caja común, no de la caja de seguridad. Sí, y también había cola para retirar de las cuentas a la vista. Con restricciones. Algunos bancos están dando de a $1.000 por persona solamente y otros están dando 3.000. Por ahora dicen que es una cuestión logística, no de que haya algún tipo de restricción oficial. Hablando de restricciones, el Banco Central ahora le restringió justamente a los bancos la capacidad de girar dólares al exterior. Bueno, hay que decir que hoy también comenzó a regularizarse el acceso y rescate de los fondos comunes de inversiones para las personas físicas, personas humanas, como se les llama ahora, después de un día y medio de zozobra en la que los bancos no lograban explicar la razón por la cual retenían esos dineros, obviamente después de la decisión de la CUNSA de reprogramar, reperfilar el pago de las letras del Tesoro y de las LETES y de las letras de capitalización, las LECAP. Hay que decir también que se empieza a mirar atentamente este número, el número de las reservas. ¿Por qué? Porque en la medida que baje la cantidad de reservas, cuando alguien va a intentar retirar los dólares o los fondos de inversión o los bancos sacan dólares para afuera, baja la cantidad de reservas. Las reservas que se gastaron en agosto están en 12.000 millones. Bueno, hay que decir también que lo que precipitó todas las medidas que se conocieron el pasado martes está en relación con el temor ya ahora casi confirmado de que no sé si este es un dato últimamente confirmado, de que los 5.400 millones de dólares pendientes que debían ingresar durante el mes de septiembre y que le iban a permitir al gobierno llegar sin estos sobresaltos a las elecciones de octubre y eventualmente a diciembre, no estarían entrando. Ahí hay información de último momento. ¿Por qué? Porque se reunió la burocracia del Fondo Monetario Internacional, los directores del Fondo Monetario Internacional, para estudiar qué va a pasar con la Argentina. ¿Le van a dar estos 5.400 millones de dólares o no? ¿Por qué se especula con que no? Porque el plan acordado con el fondo
acuerdo que tenía dos bases, que era la no emisión y el déficit cero, voló por los aires. Primero voló cuando Macri, primero voló cuando Macri anunció las medidas proactivas que iba a gastar más dinero de los fondos del Tesoro para activar la economía. Eso fue una cosa que no estaba previsto en el plan del fondo. Y hoy se supo que por primera vez San Leris, al no poder renovar las LELIQ, solamente se renovaron la mitad de las letras, volvieron a imprimir 112.000 millones de pesos, y esto es el segundo ítem que hace que el acuerdo con el fondo esté virtualmente caído. ¿Qué hará el fondo? ¿Mandará los 5.400 millones de dólares? O, como se está especulando, que la Argentina todavía tiene un swap con China. Para ver, les explico a ustedes, es como un bono, un crédito, un voucher. Y si logran convertir ese voucher a dólares para inyectarlo en las reservas. Bueno, es importante recordar una cosa, que todo esto se precipita a partir del martes y desencadena las medidas que se conocieron, medidas muy técnicas, muy complejas, que anunció la CUNSA, pero que van a obtener ese dinero o parte del dinero que no entra desde el fondo, reprogramando el pago de las letras aún hasta 6 meses. O sea que este compromiso del Estado de pagar las letras que alimentan estos fondos comunes de inversión, etcétera, etcétera, lo va a tener que terminar cumpliendo si es que llega a la presidencia de la Nación, obviamente, como todo parece indicarlo, Alberto Fernández. Por eso Fernández dice esto: Argentina está en un default virtual, que es más o menos lo que están diciendo también las consultoras, Standard & Poor's y Fitch. Dicen esto es selectivo. El derrumbe total de la confianza exterior hacia la Argentina y la dificultad cierta de que nadie nos preste nunca más nada, porque entre lo que está pasando aquí y lo que se dice allá, realmente a quién le puede quedar ganas de aportar algo. No sé, parece que los chinos. Bueno, esto fue lo que le dijo Alberto Fernández al Fondo Monetario. Si el fondo no me habilita la plata, yo se la voy a pedir a China. No solo dijo que está en un default virtual, dijo un default virtual y escondido. Y dice también, el Fondo Monetario es corresponsable de esta crisis porque dio plata a Macri, que es un gastador serial. O un gastador compulsivo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está la teoría? Que por otra parte no es ninguna teoría, es una cosa comprobada en la realidad, que la guita que entraba salía por otra puerta y alimentaba la fuga de divisas. Fue el tema de la semana. El tema de la semana es quién tiene la culpa. El gobierno dice, y de hecho ayer un contrapunto entre Macri y Alberto Fernández, cuando Macri dijo, bueno, todo esto es así como así, pero la verdad que en este momento la responsabilidad no es solo del gobierno. Faltan 59 días, yo como presidente voy a llegar a los 59 días con mi responsabilidad. Fue la respuesta inmediata de Alberto Fernández cuando dijo está contando los días, ¿se acuerdan? Esto ocurrió ayer, no hace tanto tiempo. Y también empieza a haber voces discordantes en la alianza Cambiemos, en la alianza de gobierno. Por ejemplo, Julio Cobos, que está agitando o está poniendo sobre la mesa una posibilidad que era una de las cosas que menos quería el gobierno de Mauricio Macri, que es un control de cambio. Nadie habla de un nuevo cepo, recuerden el cepo del kirchnerismo y lo que hizo Pratgay para salir del cepo, pero el hablar de un control de cambio ya habla de que hay una discusión interna en la propia alianza de gobierno. Hasta ahora venía hablándose de un eventual desdoblamiento cambiario, de un posible control de cambios, pero quienes llevaban estas malditas palabras a la opinión pública eran los representantes de la oposición. Uno de los que más habló sobre la posibilidad de un control de cambios fue justamente Felipe Solá, un hombre hoy extremadamente próximo al búnker de Alberto Fernández. Pero habló Cobos. Escuchemos lo que dijo de su propia voz. ¿Cree que sería oportuno establecer algún tipo de control de cambio? Mire, si esto no funciona ahora, no va a haber otra alternativa, pero lo que sí, a ver, yo veo que tenemos reserva, no es que las medidas que se están tomando es producto que se han agotado las reservas del Banco Central, sino que los mercados, el mercado cambiario, se maneja también con la posibilidad que tenga el banco de intervenir o no más allá de la intervención misma que realice. Si se dice, vamos a intervenir en el tipo de cambio y se sabe que no se disponen de reserva, bueno, es otra cosa. Bueno, está como preparando un terreno, porque a decir verdad, lo que anunció la CUNSA es tendiente a retener algún dinero en orden a no solo pagar la deuda, sino intervenir en el mercado de cambio, seguir sosteniendo el precio del dólar, cosa que esta semana ya empezó a hacerse muy difícil. Está cerrando. Lo que pasa es que las medidas de la CUNSA se evaporaron en el aire en cuestión de un día. El Fondo Monetario se reunió de urgencia. Las dos calificadoras dijeron esto es un default selectivo. Buena parte de los empresarios están diciendo nos están robando
actuando compulsivamente, al decir reperfilar, reprogramar, sino me están metiendo la mano en el bolsillo por la plata que nosotros teníamos en fondos de inversiones a través de las LETES. Esto está, o sea, la idea de que esto iba a generar calma se evaporó en un día. Bueno. Por eso se van a reunir el fin de semana en el gobierno para ver qué nuevo paquete de medidas ponen para el lunes. Porque además este proceso es tan loco que antes estos procesos sucedían entre la transición entre un presidente y otro. Acordate, Alfonsín Menem. Todavía no hay un presidente Todavía electo. no hay un presidente, Esto es lo todavía hay una dramático de elección esta por situación. delante. Esto es lo loco, digamos, lo que genera todavía una característica más especial a lo que está pasando. Ahora, la dinámica política de declaraciones y de confrontación y de anuncios antes de que las medidas se tomen está acelerando los tiempos de las finanzas y de una situación económica que empieza a desmadrarse. Lo que hoy dice Cobos, hasta ahora no lo había dicho nadie, el oficialismo, nadie había insinuado la posibilidad directa, Claro, así como lo pero hizo esto- Cobos, de un control de cambio. Vos pensás que nosotros así estamos mirando eso, las pantallas que vos tenés detrás, el mundo financiero. Pero cuando te das vuelta, ¿qué pasa en la calle? Porque la inflación va a provocar, el aumento va a provocar otra nueva crisis alimentaria. La Iglesia está pidiendo, ya no es un candidato opositor como Ayer Labaña, Roberto es la Labaña. Iglesia la que está pidiendo emergencia alimentaria ahora. Ayer Roberto Labaña se plantó con toda su gente atrás en una posición muy ceremoniosa y todo, y pidió la emergencia alimentaria y dio las coordenadas de lo que él cree que debe hacerse para asistir para el plan aliviar o el plan mitigar el sufrimiento. Porque acá hay dos planes, uno el plan llegar y el otro el plan alivio. Son dos planes diferentes que puede que coincidan en algunos aspectos, pero Claro. necesariamente apuntan a Pero dos ayer era cosas. un candidato opositor, hoy es la Iglesia. Cuando vos hablás con gente, con voceros de Alberto Fernández, como por ejemplo Daniel Rollo, un diputado muy vinculado a todo lo que tenga que ver con la acción social, vos le preguntas en privado qué hay que hacer y te dicen emergencia alimentaria. Todos están hablando, los movimientos sociales, la Iglesia, Labaña, los allegados a Alberto Fernández, todos están diciendo hay que hacer una emergencia alimentaria, hay que hacerle llegar comida a la gente. Bueno, ya se sentía como que había una necesidad. Hace unos meses se venía profundizando y esto significó una verdadera explosión de este tema. Pero vamos al encuentro de Mariano Oliveros. ¿Con quién estás, Mariano? Con Agustín Datelis, economista. Hoy son las estrellas de rock, los economistas. Y se les pregunta, hoy recién te bombardearon a preguntas acá dentro de la CGT, los chicos me dijeron, Sí. ¿todo lo que decís hoy sirve mañana? No, todo, lamentablemente la dinámica de la Argentina y cómo van ocurriendo los acontecimientos hace que lo que digamos hoy deje de tener sentido mañana y así sucesivamente. La situación en la que estamos es límite, lamentablemente. Nos han conducido a una crisis que hoy cuesta ver mucho cómo frenarla, la dinámica está lanzada. Todo lo que pasó hasta ahora en el mercado financiero, sobre todo lo que se disparó a partir del 12 de agosto, viene tomando una dinámica cada vez más compleja. A mi entender, las respuestas que viene dando el gobierno, lo único que están haciendo es complicando más las cosas. La decisión de anteayer, las declaraciones del ministro Lacunza y esta idea de haber empujado a la deuda argentina a una situación de default técnico como está hoy la deuda argentina, complicó mucho las cosas. Hubo algunos aspectos técnicos vinculados con los fondos de inversión que generaron salidas de fondos y que complicaron aún más el panorama, y se introdujo algo que es lo peor que vos le podés introducir a un sistema financiero en estos momentos, que es la incertidumbre. Hoy hay un nivel completo de incertidumbre, esto es muy malo, hay que tratar de frenarlo lo antes posible y hace falta tomar medidas muy drásticas para frenar esto, Agustín, y no veo que el Agustín, gobierno lo haga, veo que insiste por un camino que no es el correcto. Sí. Agustín Graña te habla, buenas noches. Cuando vos lo pintás así, estamos hablando de ¿Qué tal? cosas ¿Cómo andas, Ron? que se mueven en un micromundo. Pero estas cosas que se están moviendo en este micromundo, esta incertidumbre, qué va a pasar con los títulos, qué va a pasar con los bonos, ¿cómo baja a la gente? Porque esto ya sabemos que es como una piedra en el agua. No. Esa incertidumbre se convierte en un círculo concéntrico que tarde o temprano le llega a la gente y le arruina la vida. Obviamente, el impacto de todo esto va a ser tremendo, ya está siendo tremendo y va a ser mucho más fuerte. Lamentablemente hay que decirlo, no está bueno tener que decir estas cosas, pero son así. Esto que estamos viendo hoy en el mercado financiero es porque siempre la primera reacción se da ahí, porque es un mercado mucho más dinámico. Entonces los inversores apretan un botón y llevan capitales de un lado al otro, te llevan el riesgo país a 2.500 puntos, te bajan las reservas y todas estas cosas que vemos inmediatamente. Ahora,
Todo esto, la suba del dólar, la caída de reservas que augura más suba del dólar a partir de la semana que viene y toda esta situación que estamos viviendo, la suba de las tasas de interés, hoy las LELIQ llegaron casi a 85%, eso te sube todas las tasas de interés de la economía, implican una restricción completa del crédito, ponen en jaque a la cadena de pagos, implica menos actividad económica, implica disparada inflacionaria con todo lo que eso conlleva, que es peor calidad de vida, deterioro en el precio, en el poder adquisitivo y muchos sectores que empiezan a tener situaciones de desabastecimiento, porque cuando hablamos de incertidumbre, más allá del plano financiero, vos después tenés situaciones de desabastecimiento en muchas ramas de la industria, en muchos productos, y eso empieza a ser muy peligroso. Sí. Agustín, buenas tardes. Esta dinámica se acelera y te pregunto, ¿qué está pesando más en este momento? Si es que a esta altura tiene sentido hacer discriminación, ¿la política o la economía en este acelere de las condiciones que nos conducen, Dios mediante, y si Dios quiere, a octubre, a las elecciones de octubre en la fecha programada? Sí, mira, hoy en Argentina, dada la dinámica de los acontecimientos, pensar en octubre es como estar hablando de el infinito, el larguísimo plazo. La realidad es que hoy los dos factores juegan, importan y mucho. La economía, porque tenés planteado un deterioro económico profundo, de fondo, que algunos hace rato venimos advirtiendo, que tiene que ver con las medidas de política económica que el gobierno fue tomando a lo largo de estos últimos 3 años. Tenemos una carga de la deuda que se hace insostenible, la economía no logra ingresar dólares de forma genuina, eso te genera una situación de estrés. Este evento de default responde a la incapacidad que hay de poder pagar los vencimientos que hay para este año, no ya de acá en adelante, sino para este año. O sea, hay factores económicos muy importantes que explican todo esto. Pero también la política es importante. Sí, te escucho, perdón. ¿Por qué? Digo, porque obviamente que esto lo precipitó, la situación del mercado financiero, el resultado que ocurrieron en las PASO el 11 de agosto, que plantearon un dilema muy complejo en Argentina. Primero, permitieron ver una realidad que muchos sectores no esperaban porque el gobierno había instalado, y muchas encuestadoras creo que fueron funcionales a esto, otra realidad donde parecía que el gobierno era mucho más competitivo electoralmente, y esto nos llevó a una situación donde el resultado de octubre todo indicaría que es irreversible después de lo que pasó en agosto, donde tenemos un futuro presidente, según lo que marcan los números, que hoy no deja de ser un candidato, y un gobierno que está en retirada pero sigue siendo gobierno. Esto también puso en jaque a la economía. Por ejemplo, porque el Fondo Monetario, que tiene que hacer un desembolso de 5.400 millones de dólares en septiembre, empezó a dudar sobre ese desembolso porque tiene un acuerdo que había hecho con este gobierno, que hoy, dada la realidad, no existe más, y no tiene ningún interlocutor válido con quien firmar un nuevo acuerdo en este escenario que se da. Entonces, la política también es muy importante, pero los incentivos están tan cruzados que es muy difícil, Agustín, ver cómo se soluciona esta situación. Te saco del mundo político, económico y del círculo de discusiones de poder. ¿Qué le aconsejarías al común de la gente? ¿Cómo cuidar la poca guita del bolsillo hoy? Mira, lamentablemente hablar en estos días cuando se están viviendo estas situaciones de alto estrés y cuando estamos al borde de una situación bastante compleja es riesgoso, porque sabemos que la economía... ¿Conviene más comprar alimentos que dólares? ¿Y para el que bueno, mira, conviene comprar alimentos claramente no perecederos porque vamos a tener una situación de inflación que se va a disparar a lo largo del tiempo, y entonces si vos tenés una capacidad de adelantar ese consumo y comprar alimentos, que es algo que vas a necesitar y que te va a durar, hacelo, porque los precios que vas a enfrentar de acá en adelante, indudablemente en este contexto, van a ser más altos. Incluso puede haber alguna situación, en algún caso particular, de desabastecimiento, así que si podés hacer, hacelo. Si tenés más capacidad de ahorro y no tenés que adelantar consumo, el dólar es otra alternativa, claramente, hay que decirlo. No me gusta tener que decirlo porque uno quisiera estar hablando de una Argentina productiva y que esté yendo en otro sentido, pero la verdad es que ahora, el que nos está escuchando, al igual que todos nosotros, te tenés que resguardar, y en ese resguardo el dólar es una alternativa. Pensemos en aquel que tiene una pequeña capacidad de dinero como para patear un consumo, unas pocas semanas. La verdad es que no va a haber en este marco de tanta desconfianza un instrumento de ahorro legítimo. ¿Con qué ganas vos vas a poner tu plata transitoriamente en un plazo fijo o en un fondo de inversión?
o en dólares adentro de una cuenta bancaria si después te que hacer una cola terrible para sacarlo. Digo, adelantar el consumo, No. consumir con eso que se tenga, ¿no da un poquito de aire a la economía? Sí, adelantar el consumo, además de servir como resguardo a uno, también empieza a dinamizar un poco la economía, lo cual es bueno. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos es el deterioro en el consumo que está habiendo, con lo cual es una alternativa válida que sirve como protección al individuo para poder enfrentar este proceso inflacionario y adelantar consumo y estar mejor posicionado. Y también le viene bien a la economía, porque una de las grandes cuestiones que tenemos que empezar a transitar de acá para adelante es recuperar el consumo. La principal variable que explica que haya crecimiento en la economía es el consumo, y la política económica de este gobierno le vino pegando sistemáticamente al consumo. Basta mirar las series de ventas minoristas, de ventas en supermercados, en centros comerciales. La caída no frena desde hace 2 años ya. El gobierno rebajó el IVA. ¿Esa rebaja del IVA se va a notar o se la devora la inflación en esta lógica que estamos viendo? Ya se la devoró la inflación. Lo único que hace es compensar en parte, ni siquiera en todo, el salto inflacionario que ocurre desde el 12 de agosto hasta ahora. Si vos mirás desde aquel momento hasta ahora, tuviste una devaluación casi ya del 30%, todo eso tiene traslado a precios, y el IVA, primero que en el mejor de los casos, en una lectura lineal, te haría que los productos bajen un 21%. Hay productos que ya aumentaron bastante por encima de eso, y además tampoco nada garantiza que el producto final que enfrenta al consumidor cuando va a la góndola tenga esa rebaja del 21%, porque como el gobierno no ejerce poder de control y desmanteló todo el aparato regulatorio sobre los precios de la Secretaría de Comercio, entonces hoy también está supeditado a que muchos formadores de precios, muchas grandes cadenas de comercialización, en lugar de llevar esto al consumidor final, terminen apropiándose de esta diferencia que les implica bajar el impuesto. Entonces, al final del camino es un mecanismo de compensación de una parte nada más del salto de precios que está explicando todo esto que estamos viviendo los últimos días. Bueno, gracias, Agustín Datelli, por esta información. En este momento estar pendientes de la información es muy fatigante, es cansador, pero a la vez permite generar alguna estrategia para protegernos.